Por la Tangente presenta. Buenas tardes otra vez. No voy a ser nada académica, sino simplemente voy a presentaros a Carlos Gracia, profesor, escritor aficionado, digamos, friki a nivel 28. ¿O no? Friki a nivel 28, ¿qué? O sea, ahí niveles, pues estaría en un nivel tope de frikismo. Vale. Porque es que, ya que te metes a friki, Claro. haces todo lo que te permita tu... Bueno, pues ya va a dar una pequeña... Va a hablar un poquito, porque no es una charla, no es una conferencia, va a hablar sobre... El rinoceronte. ¡Anda! ¡Mi primo Alberto! Pero esta se la has cogido cuando estaba ya sin la operación, ahora no tiene esas arrugas. Ahora me han quitado las... Pues ya verás la otra. Por Dios. Bueno, él va a hablar ya en serio sobre el steampunk y los videojuegos. Así que yo le dejo a él, que él saque todo lo que tenga que sacar. Vale. Pues gracias por venir. La charla no quiero simplemente hacer una colección de... Pues estos son los videojuegos steampunk, estos son steampunk. Quiero que vayamos a las raíces mentales y psicológicas de qué narices es el steampunk y por qué surge el steampunk, ¿de acuerdo? O sea, que sepamos esto de dónde viene, no simplemente lo que es y por qué tiene una evidencia, una materialización, pues como vosotros aquí, por ejemplo, que estáis jugando. Steampunk, voy a empezar por la definición. Si no lo sabéis, steam es vapor y punk o punk, se dice en inglés steampunk, es como dicen ellos. Un steampunk es como un gamberro de vapor, no, un rebelde de la era de vapor. ¿Por qué? Porque el steampunk es una posibilidad que no ha ocurrido y que nosotros estamos refiriendo ahora, y es la respuesta a la pregunta de qué hubiese ocurrido si en la segunda revolución industrial, sabéis que la segunda revolución industrial se puede poner un verso y decir, uy, pero es esto, no. Pero estos datos tenemos que saber. En la primera revolución industrial es la edad de piedra, con el sílex, hacemos herramientas, instrumentos, el fuego sigue desnudo, ¡pam! Y cambia totalmente la tecnología, esa es la primera tecnología. La segunda revolución industrial se produce, esto lo habéis estudiado en el colegio, con el invento de la máquina de vapor, que provoca la hilandera Spinning Jenny, que es una hilandera que funciona a vapor, ¿vale? Entonces empieza ya a producirse industrialmente ropa, poco, y también la locomotora. Entonces hay una tecnología que parece que está ahí, preciosa, pero hay otra tecnología que hace la competencia de una forma muy débil, que es la electricidad, y 50 años después aparece Edison con su electricidad y cambia totalmente el paradigma tecnológico, ¿de acuerdo? O sea, en vez de ir una evolución de las máquinas de vapor, hubiese supuesto pues, una focalización de la inteligencia humana, de la imaginación humana, una dirección que perfectamente podría haber sido lo que pensamos ahora de steampunk, pues, un reloj que en vez de girar son engranajes, pues toda la energía intelectual humana se plasmó en la energía eléctrica, ¿de acuerdo? Con el invento de Edison inventa la bombilla y la oportunidad la bombilla, ¿vale? Entonces, es todo fruto de la sociedad que vivimos ahora, pues la luz sería una cosa residual, simplemente para alumbrar, pero todo estaría basado en una tecnología de engranajes, mecánicos, metálicos, y la idea del steampunk es recrear lo que hubiese pasado. Entonces, no es solo simplemente una teoría, sino es una idea que se desarrolla en la literatura, se desarrolla en una iconografía que conocéis, que nos atrapa mucho y que tiene todo un rollo en sí interesante para descubrir. Entonces, os voy a hablar un poquito de los orígenes, ya sabemos lo que es steampunk. O sea, steampunk sería como un rebelde de vapor. Hay quien lo llama retrofuturismo, pero el retrofuturismo sería lo genérico, porque hay más cosas, hay otras posibilidades tecnológicas, ¿de acuerdo? Podría ser, pero bueno, perfectamente se podría desarrollar la tecnología del vapor, nuestra tecnología. La tercera revolución es la del silicio, ¿vale? Si el silicio, tercera revolución tecnológica, y conviven la eléctrica y la tecnológica, la eléctrica con las grandes multinacionales, aparece una cosa muy interesante paralelamente a Edison, que es, conocéis a Nikola Tesla, suena, personaje esencial, fundamental, que ahora se ha recuperado, pero que en su tiempo estuvo perseguido, porque suponía la competencia a Edison y a todas las empresas manufactureras de bombillas. Ahí es cuando empieza la ramponería y la piratería
capitalista de las grandes corporaciones capitalistas, ¿de acuerdo? A Tesla lo anulan directamente, pero en Tesla hubiese evolucionado nuestra civilización a un punto, 2017, muchísimo más sofisticado. Esto cualquier físico con el que habléis dirá, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de energía libre y vivimos cautivos de la energía, porque hay unos señores que tienen la energía y si nos quitan la energía, se acabó el WhatsApp, ¿entendéis? Esto es una cosa bastante curiosa que hay que homenajear un poquito a Tesla, pero claro, como Tesla es hace años, pues se deja hablar de Tesla. En su momento a Tesla se rieron de él, lo tuvieron prácticamente condenado a los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a empezar un poquito lo que es el steampunk, porque lo de los libros yo me lo sé un poquito. Entonces, he hecho un poquito un juego creativo de decir, realmente, ¿qué es el steampunk? El steampunk es esto, ¿sabéis lo que es? Porque lo habéis visto muchas veces. ¿Sabéis qué es esto? ¿Lo veis bien? Es un rinoceronte steampunk, no. Esto es un grabado de Albert Dürer, ¿vale? Del siglo XVII. Es una representación de un naturalista de lo que era un rinoceronte. Ve un rinoceronte y te hace esto. Después de ver esto, y estamos hablando de Albert Dürer, ¿conocéis el dibujante? Que es un dibujante perfecto, preciosista, naturalista. Te hace un rinoceronte steampunk, con remaches, ¿veis que tiene como remaches? Como tachuelas. ¿Os dais cuenta del detalle? O sea, la percepción humana va de esto, que es la realidad, a esto. ¿Por qué? ¿Porque eran más cortos? No, porque nosotros ya estamos saturados a ver rinocerontes. Pero siempre hay como un desfase en lo que es real y lo que nosotros entendemos. Entonces, esto para mí me parece muy original, porque estoy de acuerdo que sería un animal steampunk, que viene aquí, con tachuelas, una cosa como muy ortopédica, ¿de acuerdo? El rinoceronte. Entonces, de entrada ya tenemos lo que es la percepción humana, por donde nos lleva, y todo empieza por lo que decía aquí. Esto hubiese sido el punto, es el punto de recreación del steampunk. La máquina de vapor que origina esto. Cuando aparece la electricidad hace exactamente lo mismo que esto, ¿de acuerdo? Lo que se van haciendo es las máquinas se van cada vez haciendo más commodities, más productos de consumo, más pequeñitos, y muere con esto. ¿Vale? Con la mejora, con el tuneo de la bombilla que se inventó en 1820, lo que pasa es que en 1870 Edison, que era un tío muy inteligente, era el Bill Gates tecnológico de la época, pues hace esto, que por supuesto, además, estas bombillas, cuando se patentaron, tenían una vida prácticamente infinita, ¿lo sabíais? Más de 100 años. Sin embargo, aparece el primer trust en la historia de grandes corporaciones que se juntan y sacan unas leyes que se aceptan sin más, que es para buscar una caducidad de las bombillas. O sea, una cosa terrible. Ya no solo el steampunk, pensarlo, que el steampunk no es simplemente estético, el steampunk es algo enfocado también a la libertad humana, que hubiese pasado si no hubiésemos estado sometidos a esta vorágine de la electricidad. O sea, es una especie de rebeldía, es una forma de rebeldía que tomamos. Yo soy steampunk porque además pues, soy un poco, está el rollo estético y además por la cuestión de rebeldía social. ¿De acuerdo? Vale, este señor, importantísimo. Este podría ser una de los evolucionadores del steampunk, porque Nikola Tesla tenía mucha imaginación y parte de los artefactos que construía eran para la transcomunicación. ¿Sabéis qué es la transcomunicación? ¿La comunicación con los muertos? Sí. La comunicación cuando se entra la radio, se sube la radio, se piensa que hay un potencial extraordinario para comunicarte con el más allá. De hecho, las primeras experimentaciones que se hacen es para, se utiliza mucho el espiritismo y para contactar con los muertos. De hecho, Tesla, la radio Tesla, está diseñada para comunicarse con los espíritus. De hecho, en el diario de Tesla se comenta que lo dejaba abierto al saber lo que es una radio Tesla. En YouTube lo podéis hacer, 20 euros pues te haces una radio Tesla. Si tenéis curiosidad es una cosa muy bonita, que se puede enchufar al ordenador. Y la estética de la radio Tesla es totalmente steampunk, porque es una especie de rulo. Si no lo veis, ponedlo en el ordenador porque vais a disfrutar. Como que una radio Tesla la construís y efectivamente se producen las ondas espaciales, se notan cosas raras, irregulares, que bueno, la imaginación ahí ya puede jugar mucho.
mucho. Lo que seáis aficionados a los relatos de terror, pues para mí también hay una vía, ¿vale? La transcomunicación con maquinaria, ¿vale? ¿Podría ser un nuevo género steampunk? Porque sí, curioso, la transcomunicación. Estos son los locos que hacen psicofonías y cosas estas, son parte de la transcomunicación, ¿vale? Importante, si queréis ser expertos en steampunk. ¿Quién inventó el término steampunk? Este tío, en el año 1979, dice: he detectado un patrón que se está reconociendo en la literatura. Y es que se está haciendo ciencia ficción, distintos autores de distintos puntos que están utilizando unos patrones tipo ambientación victoriana, tipo tecnología alternativa, máquina... ¿Cómo llamamos esto? Pues yo propongo, y lo dice la carta, a Locus, que es una asociación de ciencia ficción, dice, bombazo, dice, lo vamos a llamar steampunk. O sea, los raperos de vapor, los trenes de vapor. Este señor, Jeter, es el padre del steampunk. Entonces, a partir de cuando la steampunk, dice sí, o sea, Jeter es un escritor. ¿Vale? Eso es así a grandes rasgos antes de entrar en los videojuegos, porque así nos disfrutamos un poquito mejor. ¿Vale? Voy a hablar de literatura steampunk porque es la base de los videojuegos. También os invito a que leáis alguno de estos libros porque además de muy divertidos son la base del steampunk y para entender los videojuegos. Porque siempre que hay un videojuego, yo soy, entre comillas, experto en videojuegos porque escribo un libro de videojuegos, que por cierto estuvo en número 2 en Amazon, no sé cómo ir ahora, que hay mucha vorágine. Y de lo que hablo es de los videojuegos, que es la antropología del videojuego, es decir, el videojuego de donde sale, cuáles son sus raíces, porque nos gustan, ¿de acuerdo? El origen de todo esto es steampunk, desde un punto de vista literario, nos podemos remontar incluso a la Biblia, porque la Biblia había ya ejemplos mecánicos, ¿vale? Dios Moloch, por ejemplo, en una cosa que engañaban al pueblo, una especie de falla, de falla con cuernos, y le llevaban sacrificios, y dentro había músicos que daban mensajes, y se echaba fuego con los ojos, con el oído. Entonces es una especie como de futuro alternativo, realidad alternativa. Pero me voy a centrar más en lo último, la obra de Frankenstein, ¿vale? ¿Por qué? Porque el steampunk coge muchísimo. De Frankenstein, gótico, H.G. Wells, con La Guerra de los Mundos no tanto, La Máquina del Tiempo, que lo vamos a repasar un poquito, y algún autor más. Vale, y Verne, por supuesto. Vale, Frankenstein, de Mary Shelley, 1818. Imprescindible para los steampunks. Necesitamos una base, Frankenstein, ¿vale? Frankenstein modelo entero. Mucha maquinaria. La estética de entonces es estética inventada, porque Mary Shelley no sabía ni de medicina, ni de mecánica, ni de ingeniería. Sin embargo, sabéis la historia de Frankenstein. ¿Conocéis? Se juntaban tres amigos, Polidori, Lord Byron y Mary Shelley, cada uno dice, vamos a hacer a ver quién escribe el cuento más bonito. Todo esto es una historia maravillosa. Y Mary Shelley sueña con Frankenstein. Pero no sueña, ella no piensa que está haciendo algo de ciencia ficción, porque es ese género. Ella, de hecho, lo titula El moderno Prometeo. O sea, es una tesis más humanista, es decir, ¿qué sería si el hombre fabrica a otro hombre? ¿Entendés? Es una novela muy lenta de leer, no es de género de miedo, de terror, ni muchísimo menos. Es secundario, ella había oído ya cosas de la energía eléctrica, en trabajos de vuelta, entonces junta su imaginación y monta. Entonces, claro, ella no tiene ni idea de tecnología, eso es steampunk, está haciendo steampunk, ¿entendéis? Por eso mucha estética es de Mary Shelley, ¿vale? Esta sería una obra obligatoria. Otro sería este autor, Arthur Conan Doyle, más que nada por la posibilidad de otros mundos y también la vestimenta. Sabéis que hay unos steampunks que son exploradores, que son muy característicos. A mí es de los que más me molan. ¿Os habéis visto eso que llevan ahí? Van de exploradores ingleses, de Dr. Livingstone. Beben de la estética directamente del mundo perdido de Arthur Conan Doyle, que es un autor sensacional de aventuras. ¿De acuerdo? El mundo perdido. Otro libro. Esto ya es La Guerra de los Mundos. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el cómic también, me gusta todo lo que es la cultura pop. La Guerra de los Mundos también tiene una estética, porque H.G. Wells es el primero que realmente
se plantea una invasión extraterrestre con maquinaria, una tecnología extraña, exterior. Claro, tiene que idear cómo es esa maquinaria. Entonces aparece esto que es totalmente steampunk. Esto es steampunk, esto es retrofuturismo. Él se inventa que tiene que ser una especie de platillo con unas patas flexibles. Esto es esto es hacer steampunk, ¿vale? Otro de los grandes. H.G. Wells se inventa armas que no existen, entonces luego se tiene que recrear estéticamente. Esto es lo que hacemos nosotros. ¿Cuántos steampunks hay aquí? Más o menos que me tenéis curiosidad, que no tengo cosas simplemente curiosas. La tuya es steampunk, ¿quiénes son steampunks? Nosotros, aunque lo parezca, nosotros de ellos pendientes. Aquí hay 4 steampunks, ¿vale? Puede ser un steampunk sentimental, o sea, tampoco es que tengas que ir con una indumentaria steampunk, que mola muchísimo. Bueno, hay una foto mía ahí que estoy de steampunk, pero puede ser un amor dentro de la ciencia ficción, de la aventura, por este tipo de cosas, ¿no? La máquina del tiempo, esencial, porque esto... Es que me he entendido algo de submarino. La verdad es que esto es obligatorios, entonces prácticamente que eso es no de golpe, pero poquito a poquito tenerlos, ¿vale? Viaje en el tiempo y en el futuro pues hace una especulación de que hay 2 razas. ¿Quién conoce la historia de la máquina del tiempo? Los Eloys y los Morlocks que viven en subterráneo, que es una buena crítica, porque siempre en la ciencia ficción hay una crítica social, no lo olvidemos, ¿vale? Es una forma de criticar. Por ejemplo, antes estaba aquí una amiga, me ha dicho, recomiéndame un libro, y le he recomendado, no sé por qué, soy excepcional, pero verdaderamente, qué difícil es ser un dios, de los hermanos Strugatsky. Habla de la Edad Media, de viajes en una civilización superior, va a un planeta, y el planeta está en la Edad Media, entonces tienen que interaccionar porque son sociólogos. ¿Qué pasa? Que la Edad Media era pestosa, era súper violenta, sanguinaria, eran gilipollas, tenía mucha ignorancia, era terrible esa época. Entonces, hay un contraste de culturas, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de cosas, ¿por qué lo comento? Porque esa especulación es retrofuturismo, ¿vale? Que es probablemente la parte potencialmente más estética que tenemos. Imprescindible también, ¿vale? Julio Verne. Si buscas en la wiki, te dice, es un movimiento que se basa en H.G. Wells y Julio Verne, básicamente. No porque la tecnología que inventaron, sino por esa época victoriana, esa época eduardiana, la gente tenía mucha ansia de viajar, de moverse, desplazarse en el espacio. Ya existían los instrumentos ópticos para ver los planetas en condiciones, ya aparecían maquinarias. Es una época en la especie humana, para mí, la más motivadora, de las más divertidas, ¿de acuerdo? Cuando están entretenidos en juguetes y no están entretenidos en matarse, ¿vale? Entonces, esa es también una de las cosas que hace que se tenga un cierto amor por steampunk. A mí, Julio Verne, antes de que se inventara el steampunk, que se inventa en 1979 esa cuña, pero se empieza a usar más en el 84, a mí me encanta Julio Verne, y precisamente por la misma razón. Me acuerdo que el libro que leí, segundo, era 20 megawatts de submarino, y era maravilloso porque te está recreando el Nautilus, es una nave steampunk, porque tiene un potencial bestial para sumergirse, o sea, tiene una física bestial, una ingeniería, sin embargo tiene un interruptor de pera. ¿Os acordáis del interruptor de pera de clic? Claro, pues lo ves ahora y da risa, es retrofuturismo. Por retrofuturismo, por ejemplo, es en el año 2800 y van con un lápiz. Da risa, pero podría ser otra alternativa, eso es retrofuturismo. ¿De acuerdo? Esto lo estoy haciendo antes de entrar a los videojuegos. Importante, Neuromancer, ¿vale? ¿Subís una pizarra de cosas? El steampunk tiene un hermano mayor, que es el cyberpunk, ¿vale? Entonces tenemos el cyberpunk, que nace con esta novela en el año 1984, que es un característico de la ciencia ficción, porque es una novela de George Orwell, ¿vale? Y es una crítica a una sociedad tecnológica que este autor ya se está dando cuenta que está empezando a ocurrir, por ejemplo, en Tokio, ¿vale? Entonces dice, toda la gente está con los ordenadores, trabajan en empresas
electrónicas, duermen en pequeñas colmenas, son esclavos de una multinacional. El exceso de población hace que se vaya degradando la ciudad, las luces de neón, la estética de runner, ¿vale? Entonces, la obra magna del cyberpunk es Neuromancer porque recrea eso, es una obra muy moderna, muy especulativa, que va muy encauzada para lo que puede ser el mundo y este se va en muchas ciudades, ¿de acuerdo? Es el Neuromancer. Entonces, tenemos esa visión. Es una visión negativa, ¿vale? Es una visión negativa. El steampunk es positivo. El steampunk siempre es como más romántico, más aventura, porque claro, el cyberpunk bebe directamente de William Gibson, que es un escritor moderno. Pero el steampunk es una cosa que a Yester se le ocurre denominarlo así, porque ve que hay unas ansias de volver a la aventura de H.G. Wells, pero con unas tecnologías especulativas, ¿de acuerdo? Entonces, obligatorio, ¿vale? Unas preguntas. ¿Qué géneros hay de steampunk? El dieselpunk, el steamboat, ¿lo conocéis? A mí se me gusta. ¿Qué diferencia tenemos? Steampunk y la novela, dieselpunk. ¿Qué diferencia hay con el steampunk? No soy examen, ¿qué tal? No soy experta, ¿vale? Es algo más común, porque yo creo que era algo que se centraba en vez del vapor o la electricidad en la gasolina. Perfecto, el aceite. Steampunk es esa estética que también mola mucho, que es la estética garage, que se llama una estética del garaje, sitios totalmente industriales, con mucha maquinaria, mucha aceite, muchos robots, tiene que ver más con la parte mecánica, ¿de acuerdo? De manchas de aceite, los dieselpunk son sucios, no sé si aquí ha venido, pero que habéis visto uno está también por aquí, el dieselpunk, sucio porque sí cabe uno, ¿verdad? Llevan como manchas de aceite, o sea, es la máquina de tiempo que coge su máquina, que es precioso, es poético, es muy ingenuo, que se va a escapar de esa era, porque no está usted de esa era, siempre hay un efecto de rebeldía, una base de rebeldía, y el tío está con la llave inglesa poniendo a punto la máquina del tiempo, con una mecánica de gasolina, y esa es sensacional, ¿vale? Ese es el dieselpunk. El dieselpunk está en el tiempo como es más modernista. Generalmente, si os dais cuenta, lo que son ilustraciones y cómic y las portadas del dieselpunk ya no es la era victoriana, sino que son los antes de la Primera Guerra Mundial, el 20, esa época, esos coches, esos primeros prototipos de Henry Ford, esa industrialización, pero ya mecánica, cada coche, mucha velocidad en ese coche, ¿vale? Es una parte que también me mola mucho. ¿Voy rápido o qué? No. Vale, entonces, eso ya tenemos, la base, la literatura, el cine steampunk, retrofuturista, ¿vale? Esta película, ¿la habéis visto? Obligada, ¿vale? Incluso la coloreada de los puristas dicen, no, la primera, no sé qué. La coloreada de Queen, porque ya Queen se ha convertido en un grupo un poco de fútbol. Está basada en una novela de la mujer de Fritz Lang, que es Thea Harwood. La novela es muy lenta y no es steampunk. Pero Fritz Lang sí que tiene una perspectiva de la ciudad, de la cosmópolis, ¿vale? En Metrópolis lo bueno que tiene es que surge la cosmópolis saturada de gente con vehículos, la gente va a trabajar en coches voladores, teletransportación, mecánica, todo brutal, y que hay dos castas, los que viven en la parte alta de la ciudad y los que viven en la parte baja, ¿vale? Es una historia muy brutal. Es una estética de steampunk, totalmente. Entonces, yo la utilizaría un poco como referencia de la primera película, si queremos indagar o si queremos escribir. A mí me gusta mucho escribir, como hobby, ocasiones que perezoso me gusta hacer productos, pero esto luego te sirve para recrearte si quieres hacer algo de steampunk, porque si no es que te vas a ir un churro una catedral. Bueno, concurso de relatos steampunk, ¿qué método? Cuanto más cultura tengas de este tipo, mejor. ¿Vale? Metrópolis. Esta película la podéis descargar de vuestros o de donde sea. Brasil, de Terry Gilliam. Lo mismo, la Cosmópolis, supercultura exclusiva. ¿Quién ha visto Brasil?
¿Qué te parece? ¿Que es un poco lenta y aburrida? ¿Te lo viste? Sí, pero a mí no me parece aburrida porque, no sé, como a mí me gustan mucho las historias, no sé. Claro, es que es una distopia, ¿eh? A ver, está como más basada en 1984, bueno, basada en la selección de personajes de eso. Sí. Pero el plan también está el contrario. La compañía ha dicho una palabra clave que no la he mencionado, que es la distopia, ¿vale? O la anacronía o la clonía, que es ¿qué hubiese pasado si Hitler hubiese ganado la guerra? Que esa es otra temática steampunk, ¿vale? Es una temática, pues bueno, están con la tecnología, de hecho hay un videojuego, que menciono que hay un videojuego que es Wolfenstein, que es un clásico moderno del 2005 y que son unos nazis ultramodernos, ¿de acuerdo? Pero Wolfenstein no ha ganado la guerra, están como reconfigurados. Vale. Más pelis, antes de entrar a los videojuegos. Esta sigue siendo así. Es que estas son las clásicas que tenéis que conocer cuando estéticas. Son un poco, yo lo siento porque no me puedo caer la cosa. Es un poco rollo esta película, ¿vale? Es un poco rollo para mí. Pero estéticamente es sensacional. O sea, esto ha sido una persona que en Hollywood le han dicho vamos a hacer algo original de ciencia ficción, pues vamos a coger una estética steampunk IS. Esto es steampunk IS, ¿vale? El aviador, los robots que van volando como cruces, hay pósters de la Segunda Guerra Mundial, de John Hersfield y de los grandes muralistas de guerra, y eso se va a copiar porque yo he estudiado historia del arte y a eso me viene esa referencia de las cruces que van volando, las crucegamas, todo ese tipo de rollo. Esa estética es preciosa, tiene mucha fuerza, ¿vale? Además de los robots, ¿ok? Aunque los robots, claro, el steampunk, el dieselpunk es un batiburrillo de cosas. El género de robots realmente le mete a los japoneses, ¿vale? Entonces están los mechas o mechas, que es el género de los robots que tiene una mega tradición. Entonces ahí parece han mezclado todo, pero me parece perfecto, hay que pintar con todos los colores, ¿de acuerdo? Efectivamente. Los mechas son como muñecos teledirigidos por alguien. Son avatares de alguien. Bueno, tenían una preprogramación, sí que es cierto. Sí, lo que pasa es que el género mecha también lo puedes entender como el mogollón de los robots, ¿vale? Pero sí que es cierto el género de mecha que es Mazinger, que no es el primero, se lleva una persona metida ahí, que son bastante. Más que de Mazinger no lo metería en el tipo. Esto sí. ¿Vale? De hecho, la mayoría de videojuegos, os lo digo bajito, los ves, son repeticiones de películas, están inspiradas en películas. Igual porque he llegado tarde y no me he enterado, o igual la podemos ¿Has visto el rinoceronte? ¿Eh? ¿El rinoceronte lo has visto? ¿Has llegado tarde? Seguramente. Pero, ¿Wild Wild West? sí, es que esa la tengo ahí. Ah, vale, es que no lo He sabía. hecho los deberes, un poquito. Vale, esto es el tiempo. Esta es la mejor película que os podéis. Preciosa, la máquina del tiempo está versión. La moderna esta que sale muy presa es preciosa también, ¿eh? Esta es maravillosa. Tiene el encanto victoriano, ¿de acuerdo? Robert Taylor. A ver si localizo algo. Va a salir enseguida. Esto que es la Liga de los Hombres Extraordinarios, perfecto. Y Alan Moore está dirigiendo un cómic que es Alan Moore, es de los grandes autores de cómic, ¿de acuerdo? Es precioso, es imprescindible. Yo vi la que es la moderna, la que no son dibujos. Sí, sí, con esa la tengo ahí. Tienes que leer esto. Tienes que leer. Yo le digo obligado y puedes pensar, o sea, así me da la gana. No, porque es que hay cómics que tienen muchísima chicha. Y concretamente, Alan Moore es un autor que en un momento determinado se hace una especie de chamán cultural. Entonces, a todas sus historias les da un toque como más simbólico, un enfoque místico. Y aquí en este cómic lo sí, perfectamente. Película no, la película tiene lleva otros derroteros. ¿Y qué es esta? Esta escena, que es la Liga de los Hombres Extraordinarios. ¿Os gustó la peli o qué? ¿La habéis visto? Está bonita, ¿no? Sí. Pero narrativamente es un poco aburrida, no sé, me da la sensación. Está saturada, pero tenemos solo con la estética de steampunk suficiente, y además con los actores, porque se pone está así magnífico. Lo que pasa es que se emocionó mucho sin poner Reddy, ¿sabéis? Tenía la película, dijo que era una porquería, que no volvía al cine, que no seguía para ti, para tal. Pues bueno, es una película de aventurillas, que hay que verla como nosotros. Se retiró después de esta película Se y después retiró de la hacer. Sí, sin poner. Y
Diga los extraordinarios, cómic y la peli, ¿vale? Solo con 4 pelis ya puedes tener bastante estética, ¿vale? Esta, que también pasa lo mismo, es de aventurillas para ver la araña, esa araña mecánica, es como una alternativa, una tecnología alternativa en la historia, ojo, que podrían haber ocurrido, porque nosotros si vemos y analizamos la evolución humana, eso es una línea, podría haber tenido 200 líneas, ¿vale? Yo estoy cansado de repetir a la gente, yo soy economista y digo, vivimos en un sistema económico y el sistema económico es una opción humana, podríamos vivir en un sistema lúdico o en un sistema observador de estrellas, o de inventores, o de musical, o chamanes, o estar todo el día matándonos, pero vivimos un sistema económico, es una línea de tiempo, ¿entendéis? Estas líneas de tiempo distopias son muy interesantes porque no son tonterías, o sea, son posibilidades, posibles caminos que alguien hace un ejercicio intelectual que lo plasma. Pero nosotros perfectamente ahora podríamos estar boca abajo como murciélagos, yo qué sé, ¿vale? Podemos estar haciendo cualquier cosa. Este tipo de historias de cine tiene esa gracia. Vale. Van Helsing. Magnífico Hugh Jackman. Van Helsing es el tercer género de steampunk. Hay muchos géneros. Estuve contando, había 20 y pico. Pero los clásicos son cyberpunk, steampunk, dieselpunk. ¿Y esto qué es? Steamboat. El steamboat, ¿vale? El steamboat es lo mismo, pero con el ingrediente fantástico. Aparece, porque entra en universos y cada universo tiene sus restricciones. Sabes que no es lo mismo el universo de Star Trek que de la guerra de las galaxias, que uno controla la física cuántica y no la controla. Se mantiene una especie de lógicas y de reglas, ¿de acuerdo? En el dieselpunk no puedes meter, para los puristas, con tu relato puedes hacer lo que te da, pero la gente no la va a aceptar, ¿vale? De entrada, sabéis que la gente al final nos movemos ahí un poco adoctrinados, con muchos prejuicios. Pero este género, aunque esta película no esté muy desarrollada, pero ya os digo, es una opinión. Yo estoy haciendo ahora de opinión personal, que seguramente esté equivocado, y esto sí está en YouTube, habrá que diga, llega abajo con Van Helsing, eso no va a estar. Lo que quiero que os queréis es que Van Helsing es steamboat, muy interesante porque aparece toda esta tecnología y aparecen los vampiros y aparece la casa encantada y aparecen unos ingredientes que a mí me encantan, ¿vale? Heredados de otra corriente para la ciencia ficción, que es el terror gótico, ¿vale? El terror gótico es una corriente literaria que se produce tanto en Estados Unidos como en Europa, cuya temática son las casas encantadas, las viejas leyendas de alguien que fue ajusticiado, de una mempera, ¿vale? El terror gótico es muy interesante. Hay una novela característica del terror gótico para entenderlo, que es El monje. El monje de Matthew Hay Lewis es la novela cumbre del terror gótico. En las clases de literatura el terror gótico no se enseña porque hay prejuicios y se piensa que el terror gótico es una literatura menor. Ciertamente desde el punto de vista relativo, la novela gótica, el terror gótico, pues no tiene la misma fuerza que una novela, un realismo, un naturalismo o tipo de literatura más moderna. Pero tiene mucho encanto, tiene mucha imaginería para extraer elementos, ¿de acuerdo? Porque son las únicas fuentes que hablan de fantasmas y de vampiros, la monja sangrentada, una serie de personajes. ¿De acuerdo? Y hay una letra que está ahí. No te da miedo, que no, lo que estoy diciendo. Asustado. Vale. Tenemos una base literatura, una base de cine, de anime os voy a poner un poquito, y vamos a empezar los videojuegos, pero los videojuegos voy a hacer una especie de juego. Vale, y os iba a decir que las adivinadas. ¿Les doy bien atrás? Vale. Esencial, de anime. ¿Vale? Yes. ¿No has visto? En Castilla Murantes. Preciosa, ¿vale? Esto es steampunk porque hay una maquinaria, fíjate, es una máquina de vapor, es un barco de vapor que vuela. Es espectacular. Es que el steampunk es para el arte como las fallas es para el arte. Las fallas de esto, pero en las fallas. Son cosas espectaculares encontrarte en una calle ahí. Pues esto es tipo de super.
La literatura funciona muy bien. Aquí hay varios escritores. Para transmitir un calor humano, para una introspección. Pero lo que es imaginería no funciona bien la literatura, porque te aburres. O sea, te escribe una nave espacial y yo qué sé. Stephen King, por ejemplo, tiene una novela que es sensacional, que son Los Tommyknockers. Tommyknockers es la única novela que tiene de ciencia ficción, que es de terror, básicamente. A un pueblo descubren que hay una nave espacial que está enterrada. Entonces hay una tecnología que está totalmente maravillados y la están destruyendo poco a poco. ¿Vale? Claro, es preciosa la novela, pero te está escribiendo que si lo ves, sí, te impacta muchísimo más. ¿Vale? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hay historias que tienen que verse en anime. ¿Vale? El steampunk lleva más el anime que la literatura. Aunque yo tengo un proyecto de hacer una cosa para el steampunk de lo que sea. ¿Vale? Porque estoy en iconografía. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es esta? Que tiene un nombre muy feo. ¿Cómo se llama la película? La puta. Esta película se llama. Efectivamente. ¿Vale? Un castillo en el cielo o la puta, en japonés, lo que queráis. Que queda más rápido. Pero es lo mismo, es una película, un anime con mucha acción y muchas aparatos. Se pone a ver, ¿qué le cambiaron el nombre en España? Se lo cambiaron totalmente. Ya ves, hay tontería. Bueno. Te das cuenta la nave que los chicos van a ir para llevar un descapotable, es todo es el pan. Es una libélula. Son libélulas. Eso lo he visto yo. Pero solo vi los primeros capítulos. Me aburrí. Es que son muy pausados. Es bonita. ¿Veis que van disfrazados así un poquito? Las textiles. Tengo el primer DVD. Está sensacional. ¿Vale? El padre del manga, el mejor autor del manga que hay autores buenísimos y todos tienen sus méritos, pero el primero, el que más producción tiene, el que todo es sensacional, es Osamu Tezuka, ¿vale? Osamu Tezuka. Y esta película es maravillosa, es una versión de Metrópolis, totalmente mucha riqueza de color, mucha fuerza expresiva y es muy emotiva, ¿vale? Es muy emotivo, eso tiene los dibujos animados aquí, que no tienen los occidentales, los americanos no son emotivos, no saben manejar. ¿Cómo? ¿La película? Metrópolis, sí, igual, Metrópolis. Pero investigad si podéis con Osamu Tezuka porque eso es el Shakespeare del anime, ¿vale? Más cosas. Esto si tuviésemos una pantalla grande, David Mochola. Dieselpunk. ¿Veis Dieselpunk por ahí, no? Toda estética. Nos llama mucho la atención. Nadia, el secreto de la boca. Y esta es muy bonita, es menos conocida, es una serie. Se llama Steamboy. Sí, lo podéis ver en YouTube. Steamboy, el chico de la boca. ¿Vale? Muy bonito. La tradición del anime antiguo de Marco. ¿Vale? Vale, voy a pasar los videojuegos. Pero, a ver si me los adivináis. Este es el último. Vale, los super mega clásicos. ¿Vale? Mega clásicos. No todas las Final Fantasy, pero como han querido siempre en la franquicia ser original, llegó un momento que se tuvo que contar con los tipos, porque si no era siempre lo mismo. La primera parte es más épica, pero en el 7 ya es 7 o 6. Ahí ya han buscado la estética del steampunk que le da mucha más fuerza, le da una fuerza plástica. Luego el steampunk es la fuerza plástica. ¿Vale? Mirad estos dos chicos que van a irse a comprar al Frica o algo así. Se van elegantes, más elegante y no sé, una cosa agradable. Fíjate cómo voy yo. Eso es una estética agradable. ¿Vale? Final Fantasy. Otro mega clásico. De hecho, a la gente que lo tiene mucho le dices, videojuegos steampunk y todos te van a decir el Bioshock, ¿vale? El Bioshock. Y eso va. Y porque te das cuenta que es todo victoriano, es todo que está en esa época. Esa época es maravillosa para desarrollar esto. Yo ahora estoy corrigiendo un libro a un escritor valenciano y no me lo hubiese imaginado nunca. Y es una novela ambientada en esta época. No habla de steampunk porque no conoce steampunk, es un escritor un poco más serio. Pero ha elegido esa época porque
porque esa época es la clásica de las grandes aventuras del mundo perdido, tomando Reader Haggard, es que la época del viaje que todavía estaba por descubrir el mundo y ya teníamos la tecnología para descubrirlo. Ahora lo hemos empezado, entonces ahora es terrible. A mí me dicen, ¿quieres ir a China? Y yo voy a decir que no, pero ¿para qué? Porque veo la tele, ¿sabéis? Si es una falsa imagen, una falsa sensación. Ahí imaginaos a nuestros bisabuelos cómo estaban locos, apareció el cine también. Imaginaos una sala como esta, una proyección, una locomotora, estaban totalmente flasheados. Más videojuegos. El poquito, porque yo sé que... Vale, lo podíamos clasificar un poquito así, ¿vale? El Warcraft 3. ¿Cuántos jugones hay aquí? Tú eres un mega jugón, tienes un blog y todo. Vale. Yo escribo de videojuegos y lo que pasa es que yo soy de la antigua casta de los videojuegos, ¿vale? De los videojuegos japoneses de la época pre-abstract, que es Spectrum, ¿vale? También pone la Vale, interesante. Esto como luego, si alguno tiene intención de... He cogido los Fallout, ¿vale? Fallout 3. Y hay jugonas también. Juegan mucho. Hay un prejuicio hacia los videojuegos. Porque hay gente que dice, no, el videojuego es un entretenimiento. Hay un prejuicio por una sencilla razón, porque a los críos parece que lo ortodoxo es la cultura oral, la cultura verbal. Y hay gente que somos visuales o somos kinestésicos. Los kinestésicos nos gustan. Llegamos a un sitio y nos echamos a correr, para lo que por aquí salimos a la calle. Yo llevo un pueblo, yo soy kinestésico, aunque esté hablando, no soy una persona oral, no soy una persona tan visual, me gusta hacer fotos, recrearse con el Lo kinestésico quiere moverse en un escenario, en un espacio. ¿Entendéis? Entonces, a los que nos gustan esas inversiones en los mundos porque somos kinestésicos. No tenemos cliente con nuestro cuerpo y queremos metemos nos implicamos. Entonces, son distintas percepciones. También tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que los videojuegos tienen 40 años, es una disciplina muy joven. Los videojuegos son un tipo de narrativa, ¿vale? Igual que un cuento o una novela, ¿vale? Entonces, existe el prejuicio, existirá 20 años más. Los videojuegos, no, es un cuento. Tú no te puedes plantear que una novela es superior a un cuento, ¿vale? Esas clasificaciones son tontas, no quiero decir. La épica es inferior a la poética, pues eso lo podría hacer Aristóteles. Hacer eso nosotros ahora es tontería, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque los videojuegos también yo lo tipo de narrativa y os estoy contando ahora como cine, tal, videojuegos, no es algo. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una tecnología, además que es el primer sector comercial industrial. Fijaos, aquí hay arquitectura, aquí hay física, aquí ocurren cosas con limitaciones, ¿vale? El videojuego no puede alcanzar nunca una novela en cuanto a introspección humana, calor o emotividad. Todavía no. El anime sí. Y las novelas gráficas también. Las novelas gráficas han alcanzado. Ayer leí Arugas de Paco Roca, que nos habla de la maravilla, eso es una novela, y entraba mucho más fácil, ¿vale? ¿Por qué os comento esto? Porque los videojuegos hay que darles la oportunidad de meterse, además ahora están en modo chill, en modo entrar ahí copa paseante y os verdad. ¿De acuerdo? Porque son muy difíciles. Vale, esta también la podríamos clasificar como signo. ¿Los videojuegos? Sí, es eso de que avanzas en el tiempo y vas avanzando en cultura y todo. Estrategia. Es de estrategia, pero claro, estás en entornos especulativos. Son entornos especulativos, hay una, bueno, si viajas al futuro aparece una estética un poco... todo lo que retro. No penséis exclusivamente en este tipo, pensar en retrofuturo, ¿de acuerdo? Vale. Esta también tiene un nombre muy raro, yo lo llamo Arcanum. El Arcanum. Este es el Arcanum. ¿Tú qué lo has jugado? ¿Te ha dado la sensación de inmersión en un entorno raro o qué? A ver, gráficamente es una pasada, pero a mí me aburrió. Mira que yo me pasé el Fallout 1, el 2, ¿vale? A mí los RPGs me encantan, pero este no consiguió engancharme al tanto. ¿Es mejor la gestión de luchas o...? No lo sé, no me acabo de gustar, me gustó más el Lionheart. Yo me metí, lo observo, si un juego lo observo un rato y me puede gustar mucho y no sigo después ahí todas las ¿El Lionheart lo conoces? Sí. A mí me gustó más. Si te gustan los RPGs, es sensacional. Final Fantasy IX. ¿Vale? ¿Te has jugado a Steam Fantasy IX?
Tienes que jugar. Tenéis que jugar, ¿vale? Este es de la PlayStation 1 y más videojuegos que beben de toda la iconografía y la tradición. Esto es, ¿qué tipo de steampunk es esto? Diesel, ¿no? Crimson Skies, también espectacular ver a los aviones. Muy chulo. Vale. Sensacional. Este ya lo conocemos, ¿no? Y Order, perfecto. Y Order 1886. ¿Te das cuenta qué tecnología más alternativa? ¿Podríamos haber llegado a eso? Seguramente, porque en genio humano siempre hay alguien que tiene más ingenio que los demás y va ahí apretando. Perfectamente. ¿Te das cuenta qué maravilla? Y Order. Quien no tenga la paciencia para jugarlos, ¿por qué no? Yo lo he visto en gameplay, en YouTube. Yo los veo también, tengo que reconocer mucho que si no te mueres. Pues si no te mueres de pobre. De pobre y también de A mí tiempo. jugarlo me encanta, pero el dinero no. Esto lo había mencionado alguien. ¿Quién lo ha mencionado? ¿Lo has mencionado tú, Jorge? ¿Esta no sabes cuál es? El Wolfenstein. ¿Vale? Otra, es una ciencia ficción de unos clásicos. La ciencia ficción, los autores más relevantes, porque hay maravillosos, son Philip K. Dick, Roberta Heinlein, y esto debe mucho de su tipo de literatura, sobre todo Roberta Heinlein. Philip K. Dick tiene una novela especulativa de qué hubiese pasado si hubiesen los japoneses, entonces existen los jabs que son los que manejan el poder, pues es un libro muy interesante. Si tenéis ocasión, Philip K. Dick no está dentro de la tradición de steampunk, pero es que está dentro de la ciencia ficción amplia, ¿vale? Y habla de distopias también. Vale, ¿qué es esto? Bluetooth. ¿Qué os parece? La inmersión del entorno inmersivo que se vas metiendo en una ciudad con esta estética victoriana. ¿Has tenido la ocasión de jugarlo? ¿Qué te parece? Yo no he jugado con él. El primero y el último. Pero está bien la atmósfera, el ambiente. Está muy bien. Estilo es el padre del Assassin's Creed. Es que no me Mucho menos. Este está basado en el global. Es que se están agotando las ideas del videojuego. Vamos a sufrir dentro de 5 o 10 años otro cambio de dimensión. Ahora hay un juego, creo que se llama Outpost. Este que va con la cámara filmando, que ya no coge un arma, sino que coge un arma y está filmando Outlast. Sí, Outlast. Ya se va un poco agotando los... Ese tipo de género sí, está demasiado... También por recursos mucho más cómodo, mucho más sugestivo, ya no mata gente. A mí no me gusta matar gente, virtualmente. Y realmente... Hay gente que lo usa en terapia. Sí. El cirujano que conozco yo, por ejemplo, que se va a ir a la día, por la noche se pasa la noche más fácil. Es que el videojuego tiene... Yo hice una encuesta cuando hice el libro, lo iba a presentar mi libro, pero es que se me olvidó casi. Se llama Héroes de Silicio, ¿vale? En internet, Héroes de Silicio, que es un tratado sobre la antropología del juego, empieza a hablar de la prehistoria, la pintura rupestre, del espiritismo, hasta ahora, ¿vale? ¿Por qué te cuento esto? Porque yo hice una encuesta para saber por qué la gente quería jugar. Porque yo tenía un artículo que era ¿por qué nos gustan los videojuegos? Yo tenía mis ideas, pero las quería simplificar, pero no decir ¿por qué nos gustan? Y ¿por qué me gustaban a mí? A mí los videojuegos me gustan, por ejemplo, por los estallidos de colores, que es un efecto que se jugó muchísimo en la Edad Media, la Edad Media se esquivaba más miedo. Entonces la gente iba con una catedral, una ermita, y veía el vitral una que entraba la luz y una cosa que la verdad se pone gallina. Con las cocidas y las cocidas, ese tipo de cosas se quedan montadas. Me hice una encuesta y descubrí una cosa que a mí no se me hubiese ocurrido, varias. Pero una era para ser malo, o sea, para ser un asesino. Sí, como un excelente, podríamos decir. Sí, lo que pasa en la vida real no que el videojuego. Exacto. Entonces hay gente que lo hace esto y lo hace para su parte cazadora, porque claro, nosotros hemos evolucionado de un cazador que echan
de la jungla. Entonces se encuentra en la estepa, lo han hecho porque se aburría, porque era el menos adaptado, o vete tú a saber, se especula con eso. Pero claro, se encuentra la jungla y por casualidades encuentra el silicio, coge el silicio, hace herramientas, descubre el fuego, como tiene que correr por la estepa, va derecho, le va a crecer, o sea, una serie de cosas, pero evolucionamos es un cazador, es un pequeñito cazador a lo que somos. Ahora somos pues, una secuela del cazador que teníamos de hace años. ¿Por qué os comento esto? Porque hemos evolucionado desde ese punto de vista. Yo quería saberlo, tenemos unos pequeños pues, cazador que quiere cazar, que quiere huir, que quiere ser malo también. ¿Tú quieres ser malo de todos? A mí, por ejemplo, la verdad, claro. Pero es más que nada los juegos de pero gente que es bellísima, personas no crean que son unos iguales en potencia, pero... Para la gente que es la mejor persona. Sí. Esta estética es perfecto. ¿La habéis oído? ¿Machinario? Esta estética es perfecta, perfecta. Ya queda un poquito, ¿eh? Creo que si estáis... Vale. Y creo que este se lo tiene. Un juego poco de tamaño, poco como esa es Siberia. Siberia, la nieve, que es un poco para PC. Los dos para PC son un poquito más. Daos cuenta que esto es una especie de robot, de autómata. Sí, de Siberia hay dos partes. Vale, de Siberia hay tres partes. Yo tengo los tres, pero soy el jugador. No veo los juegos, los pillo. Te cambiamos con la Sí, vale. Y este lo he cogido no porque sea un buen juego, sino porque sería para cerrar un poco bien el post. Esto es temática Steamboat, porque aparece enemigos, pero aparecen también enemigos sobrenaturales. ¿De acuerdo? Esta suena lo mismo, es otra línea de Steampunk que pasa en el oeste, como Wild West, Damnation. Y este es el último, este es el más antiguo. Porque claro, yo nací con los videojuegos prácticamente. Yo nací en el 69. Entonces allí me crucé con el año 78 con las Atari, las recreativas y todo ese rollo. Yo iba leyendo, iba viendo la evolución de las máquinas recreativas. Entonces a mí me gusta muchísimo y tengo una secuela de juegos que he visto, ¿no? Este es concretamente este es de Atari, está para Atari y para Amiga, y es el Chaos Engine. Esto sí que lo juego. Es muy bonito porque es más rudimentario, pero tiene ese saborcito, sobre todo en esta pantalla que os voy a enseñar. Esto es la portada. Esto es Steampunk en estado puro de los Bitmap Brothers, que es la mejor casa programadora, desarrolladora de software. De Chaos Engine. Planteamiento Steampunk. Para mí sería el videojuego. No siempre hay aquí. Mentira, porque no sé. Esto es simplemente opiniones, porque hay muchas cosas y no puedo contar. Pero Chaos Engine sí que lo pondría en una recopilación de videojuegos. ¿Vale? No nada más que decir porque creo que van a hacer algo de desarrollo. ¿Quieres presentarle el libro tuyo? Es que si me olvidé en casa el móvil y el libro. Os voy a poner la portada. Echen la mano. Os voy a poner la portada. Os pongo la portada para que lo veáis a menos. Hombre, que es un libro guay. Vale, la descripción. Sí, tenía que prestar el libro. Si me queréis hacer alguna pregunta del libro, porque yo la sesión de Steampunk, yo creo que se da mucha información, pero dame a lo mejor un poquito rápido, poco. Porque antes el hipnotista me hipnotizaba y me acelera un poquito. De hecho, ya voy a ver si me puedo centrar, hablando me puedo centrar, y creo que más puesto realmente revolucionado, ¿vale? Héroes de silicio. No me voy a enrollar, muy poquito. A mí me llamó la atención cuando ya tenía una perspectiva de los videojuegos, que todas las convenciones que había de videojuegos siempre era Mario me gusta mucho, pero tienes que más cosas, hay más vida de Mario, era Mario, Minecraft, lo de si me parece que había como un vacío. Y a mí me da un poquito de rabia, por ejemplo, que la gente no asociara a Mario con Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, porque Mario se come la seta, cambia de tamaño, Alicia igual. Los agujeros de gusano, o sea, hay una serie de paralelismos entre literatura y tal, y ostras, ¿cómo es que no se le ocurre a nadie comentar este tipo de cosas? Porque es como que se te abren más opciones, ¿no? Lo disfrutas muchísimo más. No está haciendo, evidentemente,
Miyamoto un plagio, pero que se está inspirando en cosas, ¿vale? Además, detrás de los videojuegos nos gustan tanto porque los yokais son, sabes que hay los seres tradicionales en la cultura japonesa. Uno son los ueis, que son los fantasmas, ¿vale? La Yukinaon, toda esta saga, ¿vale? Que da muchísimo miedo. Y después están los yokais, que son los animalitos y los monstruitos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa con los videojuegos? Que los japoneses cogen y te meten tropecientos mil millones de yokais. Nos gustan tanto porque son nuevos y súper frescos. No saben lo que son yokais. Un occidental viendo al Cooper, o viendo a un Pac-Man, o viendo a un Mario, claro, es un totalmente nuevo. Tenía mucha los yokais. Entonces, este tipo de cosas yo lo quería comentar y quería partir desde el principio. Entonces, como siempre se hablaba del invento en el BIM, del space, yo me voy a retrotraer al neolítico, ¿vale? Fui muy atrevido, me metí en el neolítico, entonces la tesis es ¿por qué nos gusta esto? Y empecé en el neolítico con las pinturas rupestres, porque las pinturas rupestres son representaciones de escenarios, representaciones cinéticas que se sentaba en una prehistórica a verlo, haciendo una pitanza, lo veía y se recreaba, y le gustaba, creaba un mundo virtual, estaba creando una virtualidad. Entonces, yo veo los videojuegos también como una virtualidad, ¿vale? Tú eres un dios que proyectas un avatar en ese universo. Es el tema de la mitología. Zeus no puede interaccionar directamente con los humanos porque mira, viene Zeus. Claro, Zeus tiene muchísima energía especial. Entonces, ¿qué hace? Fecunda humanas y crea a los seres. Hércules es un avatar de Zeus para Zeus, lo que Zeus no puede hacer. Porque Zeus, vamos a decir, no puede sufrir, ¿no? Entonces, este tipo de ideas eran las que yo quería desarrollar. Primero, que los videojuegos son un tipo de narrativa que tienen sus ventajas, y después que el paradigma de los videojuegos son los 12 trabajos de Hércules, ¿vale? Porque la estructura de los videojuegos es fase boss, recompensa final, y Hércules es el héroe más manipulable y más manejable, ¿vale? Tú coges a Ulises a su bola. Hércules no, Hércules le dice, tienes que limpiar las cuadras de mierda y él va, ¿vale? O tienes que matar al león. Y él lo hace y se lo plantea, ¿de acuerdo? Pero a mí me llamó mucho la atención de Hércules que cuando ya hace los 12 trabajos, su primo Euristeo, que es ¿conocéis el mito de Hércules? Bueno, lo veis, eso es súper interesante. Euristeo, que es el que manda los 12 trabajos, le dice, Hércules, me consta de ti, has ganado, has hecho los 12 trabajos. Y Hércules le responde, Euristeo, estás muy equivocado, no he ganado yo, han ganado los dioses, somos títeres. O sea, es una cosa que define muy bien a la psicología humana, porque los videojuegos lo que nos gusta es que estamos manejando un universo con un personaje que no somos nosotros fuera del peligro, ¿de acuerdo? Entonces, esa era un poquito la tesis, y lo que iba a hacer era pues desenvolver un poquito pues, tipos de héroes. Hablo de Gilgamesh, que es el primer mito, de los héroes que hay que conocer. Claro, Gilgamesh se enfrenta a un león, se enfrenta a un toro, a los enemigos satánicos, vuelven a aparecer los videojuegos. Y haciendo un repaso, pues hasta llegar a la cosa que tenemos ahora. ¿Vale? Esa era un poco pero prefiero que me preguntéis alguna cosa si tenéis alguna. He dicho que estaba segundo de Amazon. Vale. Preguntadme si queréis sobre el libro Steampunk o alguna reflexión, que me puede equivocar en fechas o alguna cosa por eso. Y por lo que se trata es que estamos aquí un poco recordando la historia. De 20.000 leguas de viaje sobre la luna. ¿No consideras viaje a la luna y viaje alrededor de la luna como también el género? El género steampunk, si has leído, por supuesto, a mí me encanta. Y no habla de tecnología. O sea, él habla de que hay una corporación de mancos tullidos que son militares que van a lanzar un puente que es una especie de proyectil balístico. Entonces, es a mí me da la sensación. La versión original, la versión juveniles, la versión tiene una descripción de los
cálculos que Sí, coinciden. pero son cálculos matemáticos, no son cálculos mecánicos, no son descripciones mecánicas. Él no hace, te da la sensación, a ver si te ratito, porque está en una caja. O sea, no te da la sensación de que está en un satélite, en una nave que se está moviendo, se está desplazando, se encuentra, por ejemplo, esto lo hace Stanisław Lem, que es un científico ruso, pues por ejemplo, la saga de Kon-Tiki, esta está escrito la nave, cómo sale, cómo hace esa mecánica, el steampunk, como filosofía perfectamente. Como filosofía del viaje en el tiempo y el espacio, perfecto, en eso tiene toda la razón. Pero en cuanto a descriptivo, no. Porque él, por ejemplo, recuerdo perfectamente, el viaje de 20.000 leguas de es una obra más sólida que Nautilus. Eso es como Neville cuando te describe Moby Dick, es un tratado de datos. Es un tratado de datos, te va ahí poniendo al día de lo que es una ballena. Te hace lo mismo que Nautilus. A mí me dio la sensación de tecnología. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a ese espíritu aventurero. ¿Cómo se llama la última que escribió? ¿Los 500 de la PQ? La última que escribió. La última que han publicado, que es la primera. Que es bueno, sí. Es París en el siglo XX. París en el siglo XX. Pues mira, eso sí que lo podíamos meter en ese parte. Porque da un giro más. Porque es mayor y hay una perspectiva. Realmente hay que comprimir la imaginación a forma. Claro. Eso sí, ese sí que sí, perfectamente. Viaja a la luna, no, pero porque no describe el mundo. ¿Me quieres hacer alguna pregunta? Venga. ¿El planeta del tesoro también sería algo así? El planeta del tesoro está inspirado en la isla del tesoro. No he mencionado a Robert Louis Stevenson. Muy buena pregunta. Vamos a ver, si hablo de literatura de aventuras, no menciono a Robert Louis Stevenson, es un tema, ¿vale? Está basado en la isla del tesoro, lo que pasa es que coge elementos. Claro, John Silver es un robot, ¿no? Entonces es una adaptación, sí, lo podríamos entender, sí, es físico. Sí, porque la isla del tesoro, el Jim, el John Silver, están inspirados en el futuro con un robot. Sí que la podemos ver. Para la próxima. Más cositas. No, vamos a ver algo. Rememorando un poco lo que has mencionado antes sobre los dos trabajos de Hércules y que cómo Zeus lo guía para que... Bueno, él no lo guía, ¿eh? Hay una frase de Jacques Kerouac que a mí me encanta, que es cuando los dioses se aburren, cogen al héroe y lo sueltan para que se pelee y sufra, para observarlo. ¿Sabes? Entonces, él no ayuda a Hércules. Lo que pasa es que Hércules es el héroe que se parece más a Zeus. Es el hijo del que estamos orgullosos. Entonces, él siempre intercede en el último momento por Hera, que tenga una pequeña escapatoria, porque la vida de Hércules es terrorífica, ¿vale? Pero siempre en el último momento dice, no, que siga jugando, o sea, una moneda más. Por eso lo pero Zeus no creas, es en el último momento cuando dice, como si se acabara la película, eso es un poco, ¿sabes? Pero esa no es la pregunta. Metafóricamente hablando, si hay algo que nos pone un rastro de migas de pan para que lo sigamos, si somos títeres del universo en general. Es una teoría muy interesante. Es de Lovecraft. Sí, me gusta mucho H.P. Lovecraft. Mitos de Cthulhu. Lovecraft lo he mencionado, pero Lovecraft tiene ciencia ficción, ¿vale? Entonces Lovecraft también lo podríamos incluir. A mí Lovecraft es sensacional porque inventa el terror cósmico. La tesis de Lovecraft es que estamos solos en el universo, una piedra incandescente, y solos y autodestruyéndonos porque nos oxidamos y somos una especie de sarpullido extraño que unimos a la Tierra. Mucho más terribles, terroríficas, que menos mal que estamos escondidos y no las encontramos. O sea, es terrorífico. Esa es la tesis. Lovecraft, perdona que te interrumpa, yo puedo decir esa respuesta. Pero es que Lovecraft también lo podríamos catalogar dentro del género retrofuturismo. Sí. Si es voluntad del universo en general, como ya he dicho, también saldríamos ganando nosotros. En el caso de nuestras supuestas proezas, las proezas son algo que marcan a lo largo del tiempo y en adelante. En tu libro, Héroes de Silicio, lo defines así también, tienes un poco en cuenta esa perspectiva. ¿Te refieres si dejo abierto? Claro. Sí, como la frase que has mencionado antes de... Claro, si yo estoy esto parece que hay un determinismo muy cerrado que te da un poco de pertenencia. Al final, una chica hizo una crítica que me gustó mucho, una chica joven, dijo, al final lo que somos unos pobres, nos quedan los pobres recuerdos del cazador que hemos sido,
sea, como algo que estamos ahí, pero no sabemos por qué estamos aquí, estamos por accidente este libro. No es un libro de narrativa, es una crestomatía es una enciclopedia, ¿vale? Pero yo no doy sí que doy una abierto a descubrir. Entonces, como que vamos en un extraño viaje, una nave espacial, y vamos teniendo vivencias y acumulando los conocimientos que llevamos atrás, y que es todo totalmente desconocido. Pero sí que comparto con Lorca que estamos más solos que la uno, eso sí que lo tengo. O sea, es positivo en informar, es un poco de vista. Es que es inevitable, porque si ves todo, es que es todo muy grande. Eso me ha recordado a la película de Wall-E, porque es como que la gente ya no tiene metas ni nada por lo que vivir, y ya lo tienen todo solucionado y viven en una burbuja. Sí, no una burbuja, sino en una espacial, y cada vez iban a peor. Hay una tendencia en ciencia ficción es a la virtualidad. Controlame la hora porque yo, como estoy acostumbrado a clases, me paso de tiempo y cada vez vamos a decir que uno de los temas más modernos que hay es la virtualidad, ¿vale? Hay, por ejemplo, un autor que se llama John Haldeman, que es el mundo de ayer, y explica muy bien, te daría respuesta a lo que estás planteando, porque en un viaje al futuro, que ya hemos estimado el planeta, lo que hace es que la gente dentro del viaje tiene una reproducción del planeta, tiene la parte tierra, la parte mecánica, y una parte que es una parte virtual. Entonces la gente está recreando el siglo XX, que es lo más bonito de nosotros, ¿vale? Entonces se meten en la máquina virtual y viajan a Barcelona, viajan a no sé qué, no me gusta, bueno, que me hayan dicho eso de negativo, sé que lo he transmitido, no soy para nada negativo en absoluto, es muy positivo, porque el patrón que hay es el patrón de expansión, ¿vale? El héroe siempre se expande en el espacio. Cuando está cerrado en el recinto es cuando empieza a comportarse de una forma extraña, ¿vale? Las guerras, este tipo de cosas. El ser humano, según otra serie de circunstancias, está como diseñado para expandirse, para viajar, para moverse. Además, es una de las primeras cosas que en la década de los 70 y al principio de mediados del siglo, lo que era la carrera espacial era una cosa muy bonita que se está planteando, ¿vale? Se ha ido por los derroteros de la comunicación, de las redes y de WhatsApp y todas estas tecnologías. Entonces, lo que ha sido la expansión espacial es aquí, ¿vale? También porque es organizado. Pero en principio nosotros, un viajero, vamos a ver, un héroe lo que hace o el cazador es desplazarse en la planicie, ¿vale? Entonces es una cosa preciosa, o sea, somos una raza que estamos diseñados para conocer cosas, ¿vale? Eso yo creo que tú te lo has leído, ¿eres? No, lo has ojeado. No sé si lo pone más o menos. Sí, bueno, todos los juegos tienen una escapatoria, tienen un paradigma, pueden acabar en boda, pueden acabar que eres un rey, pueden acabar que eres no sé qué, entonces sí que hay como una fan de supervivencia. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Si no tienen una pregunta, ¿qué? Nada, ¿está claro? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias.